Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo humilde espacio de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 28 de abril y el 5 de mayo de 2020. Durante 60 minutos, una hora más o menos, vamos a estar compartiendo este programa de radio. Somos un programa de radio o podcast, nos podés escuchar en distintas plataformas, en algunas emisoras que incluyen este humilde pero potente programa en sus contenidos, en su aire. También desde Spotify y otras plataformas de reproducción de podcast. Y la versión audiovisual también está en YouTube, así que en algún punto hay versiones para todos los gustos y con contenidos musicales, sin música, en radio, como podcast. Muy bienvenidos. Durante 60 minutos, una hora más o menos, vamos a estar compartiendo actualidad nacional, deportes, un repaso de lo que está pasando en el mundo, los temas que en definitiva, como digo siempre, nos interesan, siempre tratando de pensar en voz alta, dar vueltas, girar alrededor de esas noticias que nos parecen importantes. Bien, estamos ya en el bloque de actualidad nacional, un repaso por o sobre los temas de la política aquí en la Argentina, los temas que en definitiva condicionan buena parte de todo el resto de lo que anda dando vueltas. Luego vamos a hablar específicamente, vamos a entrar un poco más en detalles sobre el tema coronavirus, que claramente es el tema nacional y mundial en estos días. Pero vamos a algunas particularidades locales que también se relacionan con coronavirus de una u otra manera. En estos días finalmente se avanzará en que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores puedan sesionar virtualmente ahí con la Corte Suprema de Justicia interviniendo en el medio. Seguramente escucharon esta discusión, este debate sobre qué quiso hacer la Corte con el pedido de la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, que le reclamó una especie de confirmación o certeza de que iba a ser constitucional o no la sesión virtual. La Corte dijo, no puedo garantizar eso, rechazó el pedido de Cristina Kirchner, pero le hizo un guiño y le dijo, es un tema de ustedes, hagan lo que a ustedes les parezca, nosotros no nos metemos, ustedes pueden darse el reglamento que quieran y a partir, en definitiva, de ese fallo de la Corte, ahora diputados y senadores avanzan las próximas horas en una sesión virtual. Y acá entra la parte interesante de la política, porque uno de los temas que se vienen en discusión parlamentaria es un debate intenso con una ley de impuesto extraordinario. Los impuestos tienen sí o sí que ser sancionados por el Congreso. Ahí están, hay varios proyectos dando vueltas, seguramente ya escucharon esto de las grandes fortunas o los grandes patrimonios, ¿sí? Un número menor de argentinos, pero que tienen declarados muchos patrimonios, un patrimonio muy muy amplio, paguen un impuesto extra ante la situación de la pandemia. Algo que por otra parte, por supuesto, es imaginable que quienes en general a nadie le gusta pagar impuestos, ni a los que tienen mucho ni a los que tienen poco, y es obvio que si este es un impuesto extraordinario para ciertas personas de mucho ingreso, estén manifestando, ¿no?, su descontento o su disconformidad con el impuesto. Pero cuando uno mira, muchas veces acá en el Redondel intentamos hacer un poco de perspectiva histórica, verlo desde afuera, y la verdad no es raro que en situaciones de crisis tan profundas haya impuestos extraordinarios, y tampoco es raro que se cobren, a lo largo de la historia se han cobrado sobre la gente con ingresos más altos. Bueno, las cruzadas también las bancaron los señores feudales. En general, siempre ante situaciones políticas, económicas o sociales más extraordinarias en el mundo, se va a buscar dinero en donde más hay. Y sin dudas en este momento
parecería, de hecho hay muchos papers, documentos, artículos sobre decisiones políticas similares y otros países ya las tomaron de impuestos a grandes ingresos, grandes fortunas, patrimonios. Puede haber diferencias. Es como lo de lo del lockdown, como le dicen en inglés, la cuarentena. Puede haber diferencias, pero prácticamente en todo el mundo hay cuarentena. ¿Sí? En algunas administradas por zonas regionales, completas, totalmente cerradas, con un paseo, con DNI, sin DNI, pero en todos lados hay cuarentena. Se puede caminar, pero en líneas generales puede haber sutilezas, pero pareciera que no hay mucho para inventar, ¿no?, frente a algunos temas. Así que en los próximos días vamos a ver qué pasa con esto de la sanción a la ley, de este proyecto de ley, si avanza por Senado, por diputados, y también va a ser interesante ver la postura de los diputados, de los senadores, a favor, en contra, qué argumentos dan para que esto ocurra y si además hay algún otro tipo de legislación frente a la situación de emergencia que, por supuesto, cada una de las cámaras, sus diputados y sus senadores puedan presentar. Sin dudas es una situación de crisis, luego lo vamos a hablar. La semana pasada, hace un poquito más, en el último programa, decíamos lo que está pasando es una situación cuasi de guerra, ¿sí?, a nivel mundial, se asemeja en todas las variables a una situación de guerra mundial por las variables económicas, sociales, estructurales. O sea, prácticamente podemos hablar de la crisis del 30, podemos hablar de todo lo que las consecuencias de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias de esta pandemia que, por supuesto, por ocurrir no en 1920 como la anterior, en este tiempo de globalización, de viajes, de aviones, le está tocando a todo el mundo al mismo tiempo y eso implica lo que ya sabemos, caídas de la economía en absolutamente todos los países a la vez, desempleo, crisis económica, problemas de acceso a la comida, crisis del sistema sanitario y por supuesto enfermos y muertos, con distintos grados en función del talento o de la oportunidad que cada uno de estos países ha ido teniendo en tomar decisiones, pero en líneas generales es un problema sin dudas global. En estos días también, relacionado con lo local, con la política, con la actualidad, estamos hablando de las compras irregulares, los barbijos vencidos que compró la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, por precios altísimos, o el caso de los alimentos que se compraron para el Ministerio de Desarrollo Social. Claramente mi abuelo hubiera dicho, el horno no está para bollos, son tiempos complejos y en los que muchas veces este universo de sobreprecios, algún precio que se paga un poco más caro por la oportunidad, por el tiempo en el que se compra, por la presión, por el apuro. Bueno, ante la situación de emergencia tan profunda que se vive, es difícil justificar y sostener, así que creo que ese es un gran desafío para la política y los políticos, ser mejores, pulir mucho más esto, dejar, quizás sea un buen momento de empezar a dejar de contratar amigos, a esos amigos que acaban de armar una sociedad a las apuradas para importar a las apuradas algo que justo el gobierno, y ahí hay un primo de, un hermano de, un amigo de, esto es una constante, no solo en la Argentina, pero en la Argentina ocurre mucho y es un tema del que quizás en el marco de esta gran crisis sea una buena oportunidad para darle un corte definitivo a esas formas que son claramente formas de corrupción, porque ahí se va dinero del Estado nacional, de los municipios, de las provincias, a beneficiar a gente cercana, sin dudas casos de corrupción, que a veces incluso difíciles de identificar, ¿no?, o de justificar o de entender. Pero esto es bastante claro, ¿no? Alguien arma una empresa que no tiene casi ni domicilio, que importa algo y lo vende al gobierno rápidamente, con un precio que se supone que es más caro que del mercado, pero yo garantizo que estén. Bueno, y en el marco de todo eso a veces
gracias al periodismo, a una buena lectura de los documentos oficiales, a muchos colegas, esta información salta a la luz y nos pone blanco sobre negro en situaciones de irregularidad que ya las deberíamos ir dejando atrás, como otras tantas, pero está sin dudas. Otro tema de la política de estas semanas va a ser los acuerdos relacionados los problemas que estamos teniendo con los países del Mercosur. Ocurre que la Argentina ha quedado, de alguna manera, la visión que tiene hoy en día el gobierno de Alberto Fernández en comparación con el de Luis Lacalle Pou, o el gobierno paraguayo, o el gobierno brasileño, es diferente en cuanto a política económica internacional, y ahí hay avances a partir de los otros 3 países del Mercosur en acuerdos más unilaterales con otros países, y Argentina no quiere, así que la política del Mercosur, que ha fluido, ha variado a lo largo desde la existencia del Mercosur, a veces ha sido más unida, menos unida, este mercado común del sur, sin dudas a lo largo de los años no terminó de ser tan útil para ayudar a los 4 países originales a crecer entre sí, facilitando su compra y venta de productos. Creo que el único gran paso logrado es que podamos cruzar de un a otro país solo con el documento, por ejemplo, pero esencialmente, digamos, el gran paso político, ahí estaba el Parlasur, un parlamento para pensar, tratando de asemejar al Mercosur a una estructura más similar a la de la Comunidad Europea, y esto quedó ahí medio trabado, ¿no? Y ahora las diferencias, por un lado la crisis económicas de cada uno de los países, los puntos de vista ideológicos, hace que esto quede todavía más trabado. Como el acuerdo con Europa, ¿no? Del que hablamos mucho el año pasado, y sin embargo, en lo fino nunca hubo nada muy decidido ni firmado, y casi un año después eso tampoco quedó en la nada. El Mercosur es como una pelea permanente y constante y que va a seguir en estos tiras y aflojes, sobre todo por, reitero, la manera en que hoy en día ven la política y la economía los distintos gobiernos de la región, que esto va cambiando. Así que, sin dudas, es uno de los temas de estos días. Y en algún punto, y lo relaciono, leí una encuesta de opinión de Federico Aurelio, director de la consultora Aresco, y él contaba, a partir de la investigación que su consultora había hecho, que en este momento el presidente Alberto Fernández está teniendo picos históricos de 80% de imagen positiva. Esto es algo que el mismo Aurelio explicaba, no se daba desde Alfonsín en octubre del año 84 y octubre del año 85. Estamos hablando de que hace cantidad de años, muchas décadas, un presidente no tiene tanta imagen positiva en la opinión pública, y un poco los que venimos del área de comunicación justificamos, explicamos, decimos que justamente este es el motivo por el que todo lo comunica Alberto Fernández, ¿no? No lo escuchamos hablar al jefe de gabinete, prácticamente nadie habla en el gobierno más que el presidente, los anuncios de cuarentena, qué decisiones hay, y es casi como la espera de un rockstar, ¿no? Va a hablar a las 7, va a hablar a las 8, va a hablar a las 9, ¿a qué hora sale Alberto? Es casi la entrada de una banda a la que estamos todos esperando que llegue al escenario y se genere una expectativa. Claramente hago mi interpretación política, que es un poco lo que tratamos de hacer siempre acá en el Redondel, en el programa. Yo creo que claramente el éxito, o parte del éxito de la cuarentena, que sin dudas es de los argentinos porque han tomado en serio esto, pero hay que, me parece que es válida la lectura de que esto tiene que ver con que quien la pidió fue un presidente en un buen momento de imagen positiva. Si esto lo tiene que transitar un presidente cuando ya está por terminar su mandato, que en general la imagen positiva cae mucho, o pienso del gobierno de Macri, si esto le hubiera pasado a Mauricio Macri en su peor momento de imagen positiva, algunos meses antes de dejar la presidencia, o a cualquier otro presidente en general, ustedes saben, siempre cuando un presidente asume tiene muy buena imagen positiva,
y de alguna manera que luego se pierde. De hecho, esa imagen positiva es más alta que el número de votantes que tuvo. Y creo que esta variable, sin dudas, explica también por qué se dio este respeto a la cuarentena, que al menos en líneas generales, si uno compara con otros lugares y vemos los datos, las estadísticas, no solo nacionales, sino internacionales, los relevamientos, hacen que en la Argentina, si bien por supuesto hay fallecidos, hay enfermos, los datos estén en cierto control en comparación con, por ejemplo, situaciones bien extremas, Ecuador, situación extrema, la curva de crecimiento en Brasil, o lo que ocurrió en España o Italia, que muy rápidamente los contagios se dispararon. Me parece que ese es sin dudas uno de los temas súper importantes de estos días, ¿no? Entender por qué está ocurriendo de alguna manera también este éxito de la cuarentena y el sorprendente momento que vive el presidente con no sé cuántos, reitero, yo que tengo 46 años, estaba en el gobierno de Alfonsín, pero muy pocas veces a uno le toca vivir un momento en el que un gobierno tenga tanta aceptación, que no significa que lo tenga durante tanto tiempo, ¿no? Después habrá que ver, porque nos queda el pago de la deuda, la crisis económica, cómo salir de la cuarentena, miles de motivos que pueden claramente hacer que esta especie de luna de miel tan importante a algunos meses de gobierno se desinfle completamente y de hecho sabemos la vida cambia completamente, todo el tiempo pasan hechos y todo puede cambiar. Así que estamos hablando de el cuadro de este momento, ¿no? Cómo vemos la situación en este momento en la Argentina. Y me quiero ir con una idea que creo que en algún momento tomamos en el redondel, que anda dando vueltas y da vueltas cada vez más con esto de que tiene que ver un poco no con la política local, sino con la política mundial, ante los recortes salariales, ante la gran crisis económica. El año pasado habíamos hablado de una propuesta que había surgido en los países más cómodos, Finlandia, los países nórdicos, Noruega, que era la posibilidad de dar una especie de ingreso universal. El Estado asegura un ingreso universal a todos los ciudadanos que le permite a la gente cubrir el sustento, la alimentación, lo básico, ¿no? Un monto como una especie de jubilación, una asignación. ¿Por qué? Solo por haber nacido, solo por ser ciudadano usted tiene derecho, de hecho las constituciones dicen tenemos derecho a la vida, a la vivienda, o sea que si es derecho no me lo debería ganar con esfuerzo, es un derecho. Tengo derecho a comer y a tener una vivienda. Así que esa asignación que en varios países con muchos ingresos se empezaba a discutir, ya también hay documentos, papers, economistas que dicen deberíamos dar una asignación mínima y que el Estado asegure eso para todos y luego a partir de acá libre competencia, el que quiera crecer que crezca, el que quiera más dinero que lo busque, que gane, que estudie, que se esfuerce, porque esto es lo mínimo, no hace más que hacer una cobertura mínima. Y quizás esta sea una buena idea para empezar a discutir, no digo que tenga que ser, claramente no todos los países lo pueden resolver de la misma manera, pero esta idea de ingresos universales mínimos, porque la economía ha cambiado y quizás cambie, ¿no? Si no aparece una vacuna, si no hay tratamientos claros, el movimiento económico va a cambiar completamente y la posibilidad de generar actividad económica y riqueza va a cambiar completamente, por ende, cómo vamos a vivir todos los habitantes del planeta, ¿no? Los países más ricos del mundo están teniendo números increíbles de desempleo y están haciendo eso, coberturas de diferentes maneras públicas de asistencia o asistencias universales, ¿no? Miren Estados Unidos, ¿no? Un cheque para todos con la firma de Donald Trump dando una cobertura. Esto, no sé, me parece que es una idea que se puede ir pensando. Vamos a seguir acá en el programa, si les parece escuchamos un poco de música. Hoy tenemos por primera vez en el redondel bloque de deportes, le vamos a dar la bienvenida a Eduardo Freddy con información deportiva, todo esto hasta que terminemos el programa del día de hoy, no te vayas. Bien, estamos ya en el bloque del medio del programa, como siempre es el espacio en el que te recuerdo de qué manera podés escucharnos, cómo podés seguirnos. Es mucha la info, igual toda esta data que te voy a pasar está en nuestro blog elredondel.com
wordpress.com. Así que vas ahí y todo esto que te voy a decir ahora lo vas a encontrar ahí. Nos podés escuchar a través de Spotify. Nos buscás como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Directamente en el blog también está el link. O a través de Mixcloud, Anchor FM, Google Podcasts, Radio Cat, iBooks.com. Directamente también podés escucharnos desde el blog, ¿sí? Desde elredondel.wordpress.com. Además, podés seguirnos en YouTube. Ahí vas a tener una versión del programa esencialmente sin música, sin cortinas, más bien la parte visual, audiovisual, esto que estás viendo, o si no nos estás viendo, la grabación en sí, el bruto, por cuestiones de derechos, que ustedes seguramente saben. Lo mismo ocurre en Spotify, la versión de Spotify del programa es una versión sin los temas musicales que incluimos. Todo esto en función de qué se puede en dónde. Así que según cómo nos escuches, vas a tener la versión completa del programa o una versión solo centrándose en los contenidos, con alguna cortina, etcétera, etcétera. Pero en definitiva nos podés oír desde varios lugares. También te podés suscribir a nuestra lista de correo y ahí vas a recibir cada vez que hay novedades, nuevo programa, el link para descargar y escuchar la versión completa, todo eso si te suscribís, y toda esa info está, por supuesto, en el blog. Además estamos en redes, obviamente estamos en las redes sociales, estamos en Facebook como El Redondel Periodismo, o sea, facebook.com/El Redondel Periodismo. En Twitter y en Instagram directamente nos encontrás como @elredondel. Twitter.com/elredondel, Instagram.com/elredondel. En cualquiera de ambas redes sociales. Tenemos un correo electrónico para que nos escribas por lo que quieras, elredondel@gmail.com. Es bien fácil, elredondel@gmail.com. Y por último, tenemos un número de WhatsApp. Si nos querés mandar audio, texto o lo que fuere, tenés que cargar el número en contactos. Te lo paso, anótalo bien, más 190 2702 2775. Más 190 2702 2775 para audio o texto a través de WhatsApp. Tenés que agregarnos y a partir de ahí estamos en contacto. Todo esto que te acabé de decir, que es mucha información, la encontrás también directamente en el blog en elredondel.wordpress.com. Como les digo siempre, mi nombre es Nicolás Elevi y a mí me encuentran en redes como @nelevi, Nele _I. Dicho todo esto, seguimos aquí en El Redondel. Vamos a repasar algo de qué está pasando en el planeta Tierra, qué está ocurriendo globalmente en el mundo, y algunos temas, o en general todos los temas, tienen que ver en estos días con coronavirus, con la situación tan compleja que vive el mundo en todos los niveles. Por supuesto, la caída en las bolsas, la caída en el precio del petróleo porque no se consume e incluso no hay dónde guardarlo, el desempleo creciente prácticamente en todos los países afectados por la pandemia, y estos países son Europa, Estados Unidos, buena parte de América Latina, Rusia. Estamos hablando de que en estos momentos hay cuarentenas, como decía antes, de distinto grado prácticamente en todos o en la mayoría de los planetas, y en aquellos en los que se salió, aquellos países como China continental o algunos países asiáticos en los que se salió de la cuarentena, se salió de forma, por supuesto, muy limitada o con condicionantes muy específicos, lo que hace que también la situación económica, la situación social, la manera de vida haya cambiado completamente. Mientras todo esto ocurre, seguimos preocupados por o prestándole atención, como ocurre, decía antes en el primer bloque, como ocurre cuando hablamos o cuando estamos mirando guerras, ¿no?, en la historia, y decimos qué liderazgo que tuvo tal presidente o en la antigüedad tal rey para atravesar ese proceso de emergencia. Nos vamos encontrando con que algunos liderazgos a nivel internacional son más claros, más ordenados, más firmes, y otros un poco más experimentales, por utilizar un término, o sorprendentes. Y entonces hablamos en estos días del liderazgo de Trump, que dijo A y luego hizo Z,
o sus declaraciones públicas que se van complicando incluso más que el problema mismo, como esto de hacer un chiste sobre el consumo, según él, un chiste sobre el consumo de desinfectantes o inyecciones de desinfectantes en una conferencia de prensa, lo que derivó en que al otro día gente se intoxicara en los Estados Unidos por hacerle caso. Siempre hay un roto para un descosido y claramente alguien escuchó al presidente decir que el desinfectante mataba al virus, entonces ¿por qué no tomarlo? Y si lo inyectamos, dijo él en una conferencia de prensa, y alguien al otro día tomó el desinfectante. Nos encontramos con esto, con Boris Johnson, que ahora tiene una actitud más cautelosa y ya que ha vuelto a la función pública y ha aparecido frente a las cámaras, ha dicho el confinamiento se mantiene. Reitero, no es igual en todas partes, pero la política del lockdown, como le dicen allá, de cierre de cuarentena, se sostiene. Vemos qué ocurre en Brasil con Bolsonaro o lo que ha ocurrido con el presidente Lenín Moreno en Ecuador. Todavía no queda en claro cuánta gente perdió la vida en Ecuador y todavía hay familiares tratando de encontrar a sus seres queridos fallecidos, porque la situación, sobre todo en el estado de Guayas, en Guayaquil, quizás la ciudad más poblada, fue increíble el número de fallecidos, ni el sistema de salud, ni el sistema funerario. Ya no estamos hablando de colapso del sistema de salud, que por supuesto colapsó, sino que también hubo un colapso enorme del sistema funerario y, como habrán escuchado, personas fallecidas en la calle, gente fallecida en los hogares durante días, por supuesto también en contacto el familiar fallecido que contagia, porque en este caso, en esta enfermedad, las personas fallecidas, los cuerpos, siguen alojando el virus y contagian. Una situación misteriosa en algún punto, con una cantidad de condimentos macabros, oscuros y muy tristes, lo que está ocurriendo todavía en Ecuador como consecuencia del coronavirus. Y por supuesto acá, más allá de que siempre las responsabilidades son compartidas, los ciudadanos las tenemos, porque si nos piden que nos quedemos en casa y salimos, hay un grado, por supuesto, de responsabilidad en esa decisión, pero también, sin dudas, los responsables en la gestión de estas crisis siempre son las autoridades, los gobiernos, que podrán o no tomar decisiones según la capacidad de conocer a esos públicos, a los que, o esas comunidades que en definitiva son las que lo votaron, y por eso también vemos en algunos lugares toques de queda, en otros sugerencias de distanciamiento, en otros, bueno, distintas formas o experiencias. En los próximos meses, largamente el tema coronavirus será el tema central a la hora de analizar la política, la economía, las formas de vida de los países, las interrelaciones de los países. Estamos hablando en estos días de vuelos que son o exportaciones que son limitadas. Las relaciones internacionales se van a ver afectadas, ¿no? Cuando un país tenía una compra a otro de barbijos o de insumos y el país original, por una cuestión de salud, decide suspender la exportación. Entonces, lo que yo produzco queda en mi país porque lo necesita por la crisis sanitaria, y el otro país que se arregle, ¿no? Que se las ingenie como pueda. Hay países en el mundo en los que no se fabrican respiradores, por ejemplo, ¿no? En la Argentina sí, tenemos una fábrica en Córdoba que los hace, pero hay países en los que los respiradores, que ante esta emergencia son imprescindibles, sí o sí son importados. Así que si el país que los exporta suspende por una cuestión de salud la exportación previendo que los va a necesitar, esto también va a mostrar, está mostrando graves problemas en las relaciones internacionales y en la política y en los vínculos entre los países. Vamos a ir en estos niveles.
política, economía, por supuesto, y salud, salud pública, la posibilidad de y cómo nos relacionamos en general a partir de ahora, y creo que es un gran momento para seguir prestando atención a los liderazgos de aquellos a los que les tocó enfrentar la pandemia, las oposiciones, ver qué pasa en la política internacional con quienes no están en el gobierno, si están a la altura de gestionar la oposición, de ser oposición, hasta dónde, porque la oposición, por sentido común, tiene que denunciar lo que está mal, tiene que manifestar cómo algo puede hacerse mejor, es su rol, y en general la oposición, siempre un gobierno, tiende a marcar esencialmente todos los errores, pero hay que ver en estas circunstancias cómo hacer eso con talento y entendiendo que, por otra parte, el objetivo de alguna manera de los sectores políticos, de la clase política general, es ser proactivo, ¿no? Cómo ir todos para el mismo lado, y es muy interesante también ver en cada país cómo están funcionando gobiernos y oposiciones, y no ocurre lo mismo en todos los países. En los próximos días vamos a seguir viendo especialmente lo que ocurre, creo que aquí en América Latina, con Brasil y su crisis política, el caso de Bolsonaro, Moro, que las encuestas en estas últimas horas hablan de que la gente le cree más a Sergio Moro, que es el juez que condenó a Lula, ¿se acuerdan?, por este tema del departamento que teóricamente era de Lula y fue preso el expresidente Lula da Silva, alguien asociado a esto del lavallato, a esta cultura de todos presos por cometer ilícitos, y ahí hay un tema súper interesante para ver porque de alguna manera cuando renuncia al Ministerio de Justicia, el ex juez Moro insinúa, deja ver que hay algo de verdad en esto de que los hijos del presidente Bolsonaro tienen algo así como una estructura paralela al Estado para difamar opositores, que es algo que, por otro lado, la prensa y opositores en Brasil vienen denunciando hace rato, desde redes, trolls, todo esto que es un clásico en estos últimos años, y que incluso Bolsonaro podría haber cometido delitos. Vamos a ver si en el medio de la pandemia aparecen denuncias judiciales, qué pasa con el Congreso, muy convulsionado a nivel político interno y externo Brasil, principal socio en la Argentina, y es un tema claramente a seguir porque tiene las particularidades, independientemente de la pandemia, todo un desgaste político de Bolsonaro y sus aliados que viene ya desde su propia asunción, así que hay que verlo, es un tema muy interesante ahí. ¿Qué pasará con Trump y sus elecciones casi ganadas hasta antes de la pandemia? Si puede ser que pierda o no, hay que prestarle atención. ¿Cómo sale fortalecida Angela? Acuérdense, nunca Angela, Angela Merkel en Alemania, porque su manera de ver la pandemia, de gestionarla, ella viene de las ciencias duras, ha tenido una manera de gestionar muy elogiada a nivel mundial, y también el gobierno de China, que se posiciona, independientemente de que haya ocultado unos números, con cierta solidez a nivel mundial, mientras pareciera que ya ha pasado lo peor ahí en su país, en China, y ver cómo, qué va a ocurrir ahora con Estados Unidos y ese otro polo de poder, y cómo China, incluso China o Rusia, están ayudando en Rusia, en Italia, ¿no?, con médicos, China enviando barbijos, haciendo presencia. O sea, es muy interesante ver cómo globalmente queda redistribuido el mundo a partir de esta gran crisis económica y política que es, sin dudas, todo lo relacionado con el coronavirus. Es cuestión de estar atentos y seguir prestando atención a la información. No te vayas, nos queda un ratito de programa y seguimos y terminamos este encuentro del redondel válido entre, ahí te digo, el 28 de abril y el 5 de mayo de 2020. Nos quedan algo así como 8 minutos, más o menos, un poquito más, un poquito menos, para terminar este encuentro, este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Los que me están mirando por YouTube, estoy algo despeinado, pero aquí estoy, con algunos temas que son
los que siempre quedan para el final, ¿no? Temas para cerrar y que nos importan, nos llaman la atención. No hablamos demasiado sobre la negociación de la deuda. Habrá que ver qué ocurre en los próximos días. Hay un buen pronóstico al respecto, pero incluso así en el gobierno dejan ver o dejan sugerir esta idea de que si no se acuerda algo conveniente, la Argentina podría ir a default. Sobre la crisis económica que nos está generando, que ya venía de arrastre y empeora con el coronavirus, todos los números, desde el no pago de alquileres, recortes salariales, bueno, no hay nada bueno ahí al respecto, todo peor y empeorará. Acá otra vez, como venimos diciendo, es tan importante que el Estado o el gobierno, los gobiernos, hagan algo, para eso existen, y es lo que demuestra que cuando la realidad cambia, los únicos que pueden obrar o tomar decisiones son los gobiernos. Vamos a ver si esto de alguna manera se va atenuando en los próximos días o no. En el medio está la infodemia, lo que los periodistas y los medios decimos. El otro día en mi cuenta en Twitter publicaba cómo solo con un teleobjetivo distinto en una cámara un medio puede mostrar o hacer parecer que se está rompiendo la cuarentena o el aislamiento, ¿no? Fotos de Copenhague, fotos de España, de Donosti en el País Vasco, que según las perspectivas y las cámaras elegidas, veíamos una imagen en la que todo el mundo estaba agolpada, pero otra foto con otro teleobjetivo mostraba que la verdad la gente no estaba agolpada. Y acá aparecen otros temas que tenemos que discutir, que a muchos medios les conviene que transmitir algo, ¿no? A todos los medios. Puede ser que les convenga transmitir que se cumple la cuarentena, que no, que está bien, que hay que levantarla, que la gente es irresponsable, que la gente es responsable. Y como decimos siempre en las clases de periodismo, la noticia es una construcción y esto de construirla tiene que ver con el artificio, la manera en que lo mostramos. Es muy interesante, búsquenlo, en mis redes está, ¿no? Esta manera en que se comparan fotográficamente, se analizan las fotografías para entender que la fotografía muchas veces es solamente un artificio, ¿no? Y que no es necesariamente la realidad. Estamos mintiendo, desinformando, estamos exagerando, estamos contando información por la mitad, descontextualizando. En algún punto algo se entiende, es complejo el proceso, pero sin dudas es una situación muy extrema, con mucha angustia, con trauma, con encierro, con debates o disyuntivas, dilemas éticos del tipo economía, salud o libertad, como en Estados Unidos, con esta gente con estos carteles que dicen, habrán leído, liberen todo y que mueran los débiles. No sé si ellos creerán que no lo son, porque el valor máximo para mucha gente es la libertad. Estos son grandes debates éticos a lo largo de la historia de la humanidad. Cercenan nuestras libertades. Sí, claro, están cercenadas las libertades, en este caso por una cuestión de salud. Pero hay gente para la que la libertad es algo central, ¿no? Y apareció en estos días acá en la Argentina. No dejan salir a los mayores de 70, bueno, tampoco los nenes, pero los nenes se nota que tienen menos capacidad de quejarse que los mayores de 70. Sea como fuere, estamos en este universo de discusiones, algunas me parece un poco tontas. Creo que esta pandemia también es una gran oportunidad para discutir sobre el espacio público, sobre la manera en que se urbanizan las ciudades, Buenos Aires, San Pablo, Nueva York, estas grandes ciudades en las que no hay aire, no hay luz, no hay ventanas, no hay parques, la gente no tiene, estoy pensando en ciudades mucho más amigables, ¿no? Que estas ciudades de grandes veredas, de plazas cercanas. Está todo pensado para que nada de esto ocurra, ¿no? Porque ocurre esto, una pandemia y tenemos que estar un año encerrados. El mundo de 150 años atrás era distinto, pero en este mundo la gente pasa a estar literalmente sin espacio verde, sin posibilidad de moverse, muy diferente a lo que ocurre con urbes no tan grandes
con más plazas, con más veredas. Así que también me parece que hay que pensar, repensar transporte público, espacio urbano, la manera en que vivimos y nos desplazamos. Otro tema que estos días me pareció interesante discutir y que hubo un par de documentos atractivos, el tema de los abuelos, cómo los medios hablan de la gente grande, ¿no? Usar la palabra abuelos, que sería tan extraño como usar la palabra papis o mamis, que de hecho muchas veces ocurre, ¿no? Cuando se reduce a una persona solo a la función que ocupa, ¿no? Y entonces una mamá lleva a su hijo al médico y la doctora o el doctor le dicen hola mami en vez de por el nombre. Y pasa esto, ¿no? Todo adulto, toda persona mayor es llamada abuelo, aunque no sea abuelo, puede ser que no tenga nietos, y ese término, a decir verdad, está reservado a los nietos. Me parece un tema interesante, no tan grave, pero sí como hablamos de los abuelos, los abuelitos, como un genérico que a veces infantiliza o menosprecia. También a veces usamos estas formas con los nenes, ¿sí? Papis, mamis, el nene, los nenitos. Bueno, me parece interesante, baja un poco el precio. O es otra vez, acuérdense acá en el redondel, tiramos más discusiones que certezas. Puede ser que baje un poco el precio de la manera en que tratamos a la gente grande. Bueno, otro tema que creo que tiene que ver con coronavirus, ya estamos más o menos cerrando el programa, que me parece interesante. ¿Vieron los barbijos que tienen un plástico transparente para la gente sorda, sordomuda, pueda hacer lectura de labios? Y esto también está apareciendo ahora y que quizás sea interesante discutirlo y pensar cómo incluimos a la gente. La semana que viene voy a hablar de los docentes, de las clases a distancia. Tengo un par de títulos bien extraños que guardé, que no estoy llegando a compartir. Saben que siempre me gusta guardar esos títulos de diarios o de medios que son extraños, frikis, bizarros, extremos, y los guardo. Tengo ahí un par, pero seguramente los vamos a estar compartiendo la semana que viene, en 7 días, cuando tengamos un nuevo encuentro de El Redondel. Como siempre, gracias por estar, gracias por escucharnos, por vernos, por seguirnos en redes. Acuérdense, toda la data está en elredondel.wordpress.com. Mi nombre es Nicolás Elevi, @Nelevi, N-E-L-E larga, ahí me encuentran así en redes. Hacemos este programa con mucha onda. Y tengan una buena semana, sigan adentro, cuídense, y si todo sale bien, en 7 días, de la misma manera, nos escuchan. Gracias a todas las radios que en diferentes puntos de la República Argentina incluyen también este programa en su aire, en su transmisión. Buena semana, cuídense y nos estamos viendo en 7 días. Chau, chau.